Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Es el libro que estamos estudiando los días miércoles y hemos llegado al capítulo número 5. Buscamos Éxodo capítulo 5 y vamos ahí a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que vamos desarrollando versículo a versículo en todo este libro. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 5 versículo 6. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y jefes de cuadrillas: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecerle sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su lugar, por favor. Los versículos que hemos leído ahora continúan el relato de lo que fue la primera visita que Moisés y Aarón hicieron ante Faraón para presentarle a él la exigencia de Dios que le decía: deja ir a mi pueblo. Estudiamos en la última ocasión cómo Faraón, de manera muy prepotente, respondió de manera burlona: ¿y quién es el Señor para que yo deje ir a este pueblo? Él dijo: ni conozco a ese Dios, a ese Señor, y tampoco voy a dejar de ir a mi pueblo, a dejar de ir al pueblo. Moisés y Aarón salieron golpeados por la respuesta que el faraón les había dado. Sin embargo, Faraón había entrado en temor. Aunque él se mostró, como ya lo hemos descrito, irrespetuoso, burlón ante las palabras de Moisés y Aarón, aunque él quiso ridiculizar al Dios de Israel, sin embargo, una preocupación había surgido en él. Y es que ahora había este hombre, este caudillo llamado Moisés, que estaba hablando de llevarse al pueblo de Israel para que ya no estuvieran en esclavitud en Egipto. Eso es algo a lo cual él le tuvo mucho temor, y por eso al leer hoy el versículo 6, usted puede ver que comienza diciendo: ese mismo día. Faraón no quiso darle largas al asunto, sino que de manera inmediata él actuó, o sea, el mismo día. Y lo que hizo es que ordenó a los capataces y jefes de cuadrillas cuáles habrían de ser las nuevas instrucciones. Lo que ahora el faraón está haciendo es tomar medidas para evitar lo que
Moisés ha venido a pedir, y es que el pueblo se vaya. Moisés ha exigido a nombre de Dios: deja ir a mi pueblo. Pero eso es lo que Faraón no quiere. Él no quiere dejar ir al pueblo. Pero como ya hay una esperanza, ya hay un hombre que está hablando de libertad, entonces él ahora deberá tomar algunas medidas para impedir que se produzca lo que él está anunciando. Veamos cuáles son algunas de esas medidas. La primera, en realidad la vimos en la ocasión anterior, y es la negativa total de parte del faraón a cualquier petición, por pequeña que fuese, que Moisés estaba demandando a favor del pueblo de Israel. Recuerde que en el primer momento Moisés le dice a Faraón: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Pero luego viene el rechazo de Faraón. Entonces vimos cómo Moisés trata de suavizar el tema y le presenta que en realidad se trata únicamente de una salida, un viaje de 3 días para ir a adorar al Señor, dando pues como la idea que lo único que querían era, como después de haber sido esclavos por muchos años, que se les permitiera tener 3 días para ir y celebrar fiesta para el Señor. Pero a eso el faraón se opone rotundamente, y él dice que no. Y lejos de acceder a darles ese pequeño permiso, lo que hace es tomar medidas todavía mucho más opresivas, mucho más fuertes, para evitar que esos sueños de liberación se hicieran realidad. Entonces, la primera medida es una negativa a ceder hasta en las cosas más pequeñas. Siempre aquellos que han querido tener dominio y control sobre las personas, sobre todo si se trata de maltratarles, como en este caso era la esclavitud, pero también pudiera ser opresiones de tipo político, de tipo económico, de tipo social, que normalmente son 3 elementos que van juntos. Lo que buscan es no ceder en nada a las peticiones que las personas hacen. Y no es que ellos no consideren que las solicitudes, esas mínimas solicitudes que las personas estén haciendo, no es que ellos crean que no son justas. Ellos pueden tener razón en la solicitud, pero el problema del que oprime es que él razona de la siguiente manera: si se les concede lo pequeño que ellos piden, de repente van a pedir más. Y si ya se les concedió la primera vez, habrá que concedérselos la segunda vez. Entonces luego ellos pedirán más y continuarán pidiendo hasta que llegará un momento en que va a terminar en lo que Faraón o cualquier opresor no quiere que las cosas terminen. Y es en la liberación total de esas personas que van a alcanzar el estatus de seres humanos y no de objetos de producción como se les tomaba allí. Por eso es que hay una negativa a ceder totalmente. Yo recuerdo, hermanos, allá en la década de los 70, cuando
usted sabe, fue, bueno, los que tienen ya al menos 40 años lo recordarán, ¿no? Que fue una época de mucha convulsión social, porque las condiciones de la época eran terribles, ¿no? Y habían solicitudes de parte de obreros, de parte de estudiantes, de parte de maestros, de parte de campesinos. Pero yo recuerdo que una de las peticiones que los campesinos hacían en esa época era que, porque cuando iban a trabajar en las fincas, la cantidad de dinero que les daban era mínima. Y los hacendados lo que argumentaban era que no solamente les daban ese dinero, sino que les daban de comer. Pero la comida no era nada más, y tal vez pues aquí hay hermanos que hasta probaron eso, ¿no? Lo que llamaban las chencas, que eran tortillas grandes, donde le ponían un cucharonazo de frijoles, ¿no? Esa era la comida. Eso era todo. Eso era toda la comida. Pero entonces, fíjese, una de las peticiones de los campesinos era que se les diera un huevo a la semana para completar esa comida. Y eso era todo. Esa era la petición. Pero para que le dieran un huevo a la semana, tenían que salir a las calles y tenían que desfilar y tenían que marchar. Y lo peor es que les echaban bala, ¿no?, para que dejaran de pedir el huevo. Bueno, en esa época, como era, le digo, una época de mucha convulsión, uno oía eso. Pero le quiero decir, yo lo oí eso muchas veces porque fue una lucha que ellos llevaron por meses para que le dieran un huevo a las... Bueno, nunca se lo dieron. Nunca se lo dieron. Pero como se oía y se oía y se oía y se oía, y que se tomaban embajadas, que se tomaban tierra, que se tomaban la catedral, pidiendo un huevo a la semana. Solo por eso. Entonces uno, y le digo, a mí me pasó, yo me acostumbré. Hasta que precisamente en esa época, un personaje conocido en esa época, él lo dijo públicamente. Dijo, ¿cómo es posible? Dijo, ¿en qué país vivimos? ¿Cómo es posible que la gente tenga que salir a las calles y tomarse embajadas y tomarse tierras y tomarse edificios católicos para que les den un huevo a la semana? Cuando esa persona dijo eso, a mí me impresionó muchísimo. Y entonces yo caí en la cuenta y dije, pero si es cierto, si lo que están pidiendo es nada que les dieran un huevo a la semana para sus familias. Pero ya se lo dije, no se lo dieron. No se lo dieron. Y se llegó a la guerra y no se lo dieron. Entonces, uno se pregunta, bueno, en esa época, fíjense, estamos hablando, ¿cuánto? 40 años atrás. ¿Cuánto podía costar un huevo en aquella época? Y eran campesinos, es decir, huevos que allí mismo las gallinas los ponían, pero no los podían tomar ellos, eran para comercializarlos. Es decir, que les salía a precio de costo, o sea, era nada. No se los dieron. No se los dieron. Le respondían con balas. Entonces, es lo mismo que Faraón está haciendo. Si usted se pregunta, bueno, ¿y por qué no se los dieron? Porque es esa manera de pensar. Es que si hoy se les da un huevo, mañana van a pedir otra tortilla más. Y si les damos otra tortilla más, después van a pedir que les demos pollo una vez al mes. Y si les damos eso, después van a pedir que sea pollo una vez a la semana. Hasta que va a llegar un momento en que van a terminar pidiendo que ya no se les trate como objetos de producción, sino que como seres humanos que en realidad eran, ¿no? Pero como existe la mentalidad, entonces la medida es no ceder en nada. Por eso es que las personas se preguntan, bueno, ¿cómo es que no pueden ceder
en cosas que son tan pequeñas. Y uno diría, ¿no sería mejor ceder en esas cosas pequeñas y evitar con eso, bueno, lo que ocurrió en el país? Una guerra. No se podría haber evitado si se hubiera cedido en cuestiones que eran mínimas. O sea, increíble, como le digo. Eso fue lo que me impresionó a mí, que esta persona dijera, en ningún lugar del mundo creería la gente que en El Salvador se tiene que hacer todo esto para que les den un huevo por familia. O sea, nadie creería. Pero era la realidad. Era la realidad. Así, por eso es que uno se pregunta, o sea, ¿por qué no ceden en nada? Es por lo mismo. O sea, Faraón no iba a ceder en 3 días para que fueran a adorar al Señor. Ni un día, ni una hora siquiera. En absoluto, porque el opresor lo interpreta que es como una muestra de debilidad. Como que le están ganando la moral, y es lo que él no quiere que suceda. Pero esa es apenas la primera medida. La segunda medida es que, bueno, hay una frase y un dicho que de seguro usted lo ha oído, que dice: divide y conquistarás, o divide y vencerás, también es otra versión. Lo cual significa que si usted se va a enfrentar contra un ejército, por ejemplo, lo que tiene que hacer es dividirlos. En la política eso se ve muy a menudo, ¿no? Que para poder derrotar a un partido que está en contienda, buscan dividirlo. Y eso usted sabe que ha sucedido mucho en la historia reciente y está sucediendo en nuestro país, ¿no? Que se busca dividir a los partidos porque dividiéndolos se les vence. Eso exactamente es lo que hace el faraón. Ahora, ¿dónde podemos ver que él hace eso? Lo podemos ver en cómo estaba organizado el sistema de control de los esclavos. Lo tiene en el versículo 6. Dice: ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y jefes de cuadrillas. Entonces note, había una estructura. Estaban los esclavos, que era Israel, los que trabajaban. Arriba de ellos estaban los jefes de cuadrillas. Y arriba de los jefes de cuadrillas estaban los capataces. Ellos tenían funciones diferentes. El jefe de cuadrilla, lo que acá se traduce cuadrilla, en el hebreo es una palabra que proviene de una raíz que lo que significa es presionadores o acosadores. Entonces, los jefes de cuadrilla o cuadrilleros, cuadrilleros es como lo traduce la Reina Valera, eran los que estaban inmediatamente sobre los esclavos, que eran los israelitas. Entonces, los cuadrilleros, como su nombre lo dice, eran los que los estaban apremiando todo el tiempo. Eran los presionadores, eran los acosadores, que eran los que golpeaban a las personas. Eran los que estaban pendientes que no descansaran, que trabajaran. Pero aquí viene el punto. Los jefes de cuadrillas o cuadrilleros eran israelitas también. Eran israelitas. Por eso es que en la literatura judía a esos cuadrilleros también les daban el nombre de vendidos. Y estos eran israelitas que se vendían, y ellos comenzaban a atormentar a sus mismos hermanos para que se mantuvieran los niveles de construcción o de producción de ladrillo, que era lo que ahí se va a mencionar.
pero eran ellos los que golpeaban a sus mismos hermanos. Probablemente, aunque el relato no lo dice, pero probablemente en la situación que ya vimos capítulos atrás, cuando Moisés trata en su juventud, el Moisés cuarentón, cuando él trata de defender al israelita que está siendo golpeado por otro israelita, muy probablemente quien lo estaba golpeando era un jefe de cuadrilla. Y por eso es que llega Moisés y le dice: ustedes son hermanos, ¿por qué se golpean entre ustedes si somos del mismo pueblo? Todos somos esclavos. Tu enemigo no es tu hermano, tu enemigo es el faraón, los egipcios. A ellos es a los que hay que combatir, no entre nosotros. Pero ahí está el logro del faraón, que los ha logrado dividir. Entonces la gente sentía más rechazo probablemente hacia los cuadrilleros, que eran israelitas también, porque eran los que estaban directamente encima de ellos, los que los presionaban, los que los acosaban, los que les golpeaban, los que les exigían, los que estaban pendientes que estuvieran produciendo y produciendo. Claro, estos cuadrilleros, como esa era la función de ellos, supervisar, presionar, acosar para que los esclavos produjeran, ellos estaban exentos del trabajo duro. Entonces tenían ciertos beneficios, porque por lo menos a ellos no los golpeaban. Ellos eran los golpeadores. Ellos no tenían que tener el trabajo duro. Ellos hacían duro el trabajo de sus hermanos. Entonces, ellos estaban en una posición mejor, en el sentido que era más tranquila. Entonces, ¿qué sucedía? Que la incomodidad, la inadversión de la gente era contra sus mismos hermanos. Entonces, ellos ya no veían tanto a los egipcios como a sus mismos capataces. Perdón, a sus mismos cuadrilleros. Los capataces eran los que estaban arriba. La palabra que acá se traduce capataz es una palabra hebrea que proviene de la raíz que significa escribir. Entonces, el capataz ya tenía una función más administrativa. ¿Cómo era llevar controles? Por eso es que su nombre viene de escribir, porque ellos eran los que escribían. Ellos eran los que llevaban el control de la producción, de cuántos esclavos habían, de cuántos se habían muerto, de cuánto ladrillo producían, cuántos capataces estaban. Ellos eran egipcios. Los capataces eran egipcios. Es decir que entre egipcios e israelitas no había un contacto directo. Entre capataces e israelitas había mandos intermedios que eran israelitas vendidos. Entonces ellos habían logrado dividir al pueblo. Y ahí es donde se cumple la frase, ¿no? Divide y vencerás, o divide y conquistarás. Porque al estar divididos, ellos están peleando entre sí mismos. Por eso es que la lección que Moisés quiso darles, el Moisés joven, cuando les dijo: ustedes son hermanos, él tenía razón. No tenían que luchar ellos contra ellos, sino que la lucha era contra los verdaderos egipcios. Y eso es lo que sucede con muchas personas, que nunca salen de las situaciones que les agobian, que les producen grandes cargas, grandes dolores, porque están peleando entre sí mismos, sin darse cuenta que el verdadero enemigo no es su hermano o su compañero de infortunio. Pero note la astucia del faraón, porque lo vamos a ver
en el versículo 7. Bueno, él llama a los capataces y a los cuadrilleros, los capataces egipcios, los jefes de cuadrilla judíos, y les dice: ya no les den paja a la gente para hacer ladrillos. El ladrillo que hacían es parecido al adobe que se hace acá en nuestras tierras, ¿no? Que es barro mezclado con paja, y eso forma el ladrillo. En el caso de los egipcios, ellos lo que utilizaban era las varitas de trigo, que la cortaban, la picaban, y eso era lo que mezclaban con el barro. Y eso, habían otras personas que probablemente también eran israelitas, encargados de estar picando el trigo para dárselos a los que hacían el ladrillo, y ellos ya entregaban el ladrillo hecho. Pero ahora la orden del faraón es: ya no les van a dar paja, ya no se les va a entregar el material para que hagan el ladrillo, sino vayan ellos mismos a recogerla. Es decir, se les está poniendo más trabajo aún. Pero dice el faraón: sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo, no les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. El faraón está utilizando delante de los jefes de cuadrillas y de los capataces las palabras que Moisés le dijo. Por eso ruegan: déjanos ir a ofrecerle sacrificios a nuestro Dios. Pero le decía, ahí faraón está utilizando mucha astucia, porque lo que él está haciendo es que ahí está sembrando otra semilla de división. Él está diciendo, en otras palabras: vamos a aumentarles el trabajo más pesado, y la producción que se les exige no va a bajar, se les pedirá siempre lo mismo. Porque por eso me vienen a decir: déjanos ir a celebrar fiesta a nuestro Dios, déjanos ir a servir, a sacrificar, a ofrecerle sacrificios a nuestro Dios. Pero esas son las palabras que Moisés ha dicho. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciéndole: vamos a aumentar el trabajo, porque este Moisés viene a decir esto. Ahí él está sembrando otra semilla de división. Aparte de la división que él ya logró al poner jefes de cuadrillas israelitas, hoy está introduciendo otra, y esta es más importante, porque Moisés es el hombre de la esperanza. Moisés es el hombre que trae el sueño, que trae la ilusión de la libertad. Entonces lo que él quiere es dividirlo, separarlo del pueblo. ¿Y sabe qué? Lo logra. Él lo logra. Adelantémonos un ratito al versículo 20 y 21, cuando ya el pueblo se encuentra con Moisés después de estos sucesos. Y vea lo que dice: así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos le han puesto la espada en la mano para que nos maten. Están rechazando a Moisés. Faraón ha logrado dividir, separar al pueblo de su libertador. Ellos no salieron diciendo: Moisés y Aarón, ahora sabemos que el faraón es más cruel de lo que imaginábamos, porque ahora nos impone mayor carga, por lo tanto mayor razón para que Dios oiga nuestro clamor y venga en nuestro auxilio. Eso hubiera sido interpretar las cosas correctamente.
pero no las interpretaron así. Ellos no dijeron qué bárbaro Faraón. Ellos dijeron qué bárbaro Moisés. ¿Para qué veniste a arruinar las cosas? ¿Para qué viniste a ponerle la espada en la mano al faraón para que nos mate a todos? Y Moisés no había llegado a eso. Moisés había llegado para sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra que Dios prometía, donde ellos finalmente podrían vivir en paz y en libertad. Ese era el ideal de Moisés. Entonces note cómo el dividir a las personas es uno de los recursos que se utiliza para evitar los anhelos libertarios de las personas. En tercer lugar, en el versículo 9, dijo el faraón: impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Fíjese lo que Faraón está diciendo: oprímanlos más, que se ocupen aún más, así no van a estar oyendo mentiras. Pero yo le pregunto, ¿el faraón creía que eran mentiras las que decía Moisés? Si él hubiera creído que era mentira lo que Moisés decía, no estuviera haciendo todo lo que hoy está haciendo. El faraón sabe que es verdad. Él sabe que es verdad y por eso tiene temor. Y por eso es que está tomando estas medidas. Y por eso es que el pueblo esté más oprimido, que estén más ocupados. Y él dice: para que no oigan, para que no nazca en ellos el anhelo, el sueño, el ideal de la libertad. Entonces, el otro recurso es mentir. Quien realmente está mintiendo es Faraón. Cuando Faraón dice que no crean mentiras, él es el que está mintiendo. Entonces, ese es otro recurso: tergiversar las cosas. O como más modernamente se dice, desinformar, cambiar la apreciación que las personas tienen de las cosas. Ahí es donde se hace un gran esfuerzo publicitario a nivel de comunicaciones para transmitir a las personas mentiras, o por lo menos alejarlos de lo que realmente es la verdad de las cosas. Te comienzan a cambiarlas para hacerle creer a las personas ideas equivocadas. Hay un libro muy interesante, hermanos, que se llama La Rebelión, se llama, que es escrito por Menachem Begin, quien fue primer ministro de Israel. Y entonces en este libro él relata la lucha de independencia de Israel. Independencia de Israel del Imperio Británico. Entonces, cuando ha terminado la Segunda Guerra Mundial, se ha producido el Holocausto. Entonces, Israel quiere tener su propia tierra porque ellos saben que no pueden vivir en Europa, porque ahí les acaban de matar 6 millones de judíos. Entonces, ellos quieren volver a Palestina y vuelven ilegalmente porque los ingleses cerraron las fronteras, pero ellos siguieron llegando en barcos ilegalmente y comenzaron a llenarse de judíos. Entonces comienza la lucha interna. Los británicos era eso, el imperio británico, una de las 4 potencias que había ganado la Segunda Guerra Mundial. Y los judíos eran simplemente gente pobre, la mayor parte de ellos despojados. Bueno, el mismo Menachem Begin, él venía de estar preso en Rusia. Entonces, era gente que no tenía nada, no tenía dinero.
Entonces, ellos recurren a la táctica de guerra de guerrilla para poder lograr su independencia. Entonces, aquí viene, los británicos, como no querían darles la independencia, la libertad, entonces comienza lo mismo de Faraón, a tergiversar las cosas, a cambiar la realidad. Y comienzan a presentarlos a ellos como terroristas, como perversos, como malos. Pero aquí está lo que yo le quiero decir. Menachem Begin, que era el cabecilla del Irgun, que así se llamaba la organización armada que condujo a la independencia israelí, él vivía en la clandestinidad porque como no se podía de otra manera, ¿no? Y los británicos habían logrado tener 2 fotografías de él para poderlo identificar. Pero fíjese en esto, en una fotografía se le veía perfectamente bien a él. O sea, la foto era muy clara, se veía todas sus facciones físicas. El problema es que en esa foto Begin estaba cargando a uno de sus hijos pequeños, lo tenía en brazos. Entonces, como ellos habían creado la imagen, que ellos eran terroristas, entonces no concordaba, ¿verdad? Que un terrorista apareciera en un cuadro tan tierno, cargando a un bebé en brazos, que era su hijo. Entonces, aunque esa era la foto donde se le veía, se le podía identificar más fácilmente a él, nunca la publicaron. Pero tenían otra foto, donde no se veía bien él. Estaba algo oscura la foto, pero la cosa es que tenía cara de malo ahí. Entonces, esa fue la que ellos decidieron publicar. Y la publicaron en los periódicos y dijeron, este es el hombre, este es el malo, este es el terrorista. Y cuando la gente veía la foto decía, de veras, si en la cara se le ve que es un pirata. Pero como era una mala foto, no lo pudieron identificar. Y fíjese que él vivía ahí en Israel. Él únicamente se había dejado crecer la barba. Utilizaba una kipá, que es el gorrito que usan los judíos. Y él se hacía pasar por rabino. Entonces él permanecía en una sinagoga. Y los sábados llegaba la gente a la sinagoga. Y él enseñaba en la sinagoga. Y ahí estaba frente a ellos. Y nunca lo reconocieron. Pero entonces note. Cualquiera lo hubiera reconocido si hubieran publicado la otra foto donde él estaba con su hijo. Pero como era una foto donde lo mostraba muy tierno, dijeron, no, esto no conviene. Porque entonces votaban toda la mentira que ellos habían creado, que era un perverso, que era terrible, que era terrorista. Entonces, pero esa foto no concordaba. Nunca la publicaron. Allí usted tiene un ejemplo de cómo, para impedir los anhelos de libertad de Israel, de independizarse, recurrieron a esa distorsión de cómo eran en realidad. Y así él tuvo la ventaja que nunca lo capturaron. Nunca. La gente llegó a conocerlo hasta que se logró la independencia y votan por él y lo eligen como primer ministro. Y fue primer ministro de Israel. Fue el primer ministro de Israel después de la independencia. Menachem Begin, que él ya falleció. De hecho, él ya era un señor de edad cuando asumió como primer ministro. Entonces, note, es lo mismo que Faraón está haciendo acá. Él está diciendo, no crean mentiras. Y Faraón sabía que era verdad. Si él hubiera pensado que era mentira, ni caso le hubiera hecho. Bueno, ese viejito loco Moisés. No le hagan caso, ya le va a pasar ya esas demencias senil. Ya se va a morir. Pero él sabía que era cierto, que era peligroso. Pero porque sabía que era cierto, le dice a la gente, es mentira. No crean en eso. Lo que pasa es que son haraganes. No eran haraganes. Eran seres humanos que querían ser tratados como seres humanos. Entonces, les decía, lo que pasa es que son haraganes. Solo piensan en descansar y nunca habían descansado, hermanos. Si eran esclavos, jamás descansaban. Y él les está diciendo haraganes. Todo era una mentira. Esto, hermanos, nos lleva a reflexionar
en que siempre el camino a la libertad no será fácil en ningún lugar. Ahora, esto usted lo puede aplicar a lo que usted quiera. Normalmente lo que hace el evangélico ante pasajes de como este que estamos considerando, es que lo espiritualiza. Entonces dice, bueno, el faraón es el diablo, la esclavitud es el pecado, y entonces todo esto lo va a espiritualizar. Va a decir, Satanás nunca va a ceder en nada, Satanás va a dividir a su pueblo para que peleen entre sí y no contra él. Satanás va a mentir, va a cambiar la verdad por mentira. Y yo creo que es válido, ¿no? Espiritualizar todo. El problema es que esto no es espiritual, o sea, esto sucedió, esto fue real, ¿no? Entonces, de igual manera, las aplicaciones usted las puede hacer a diferentes ámbitos de la vida, personales, familiares, de una comunidad, de un país, de una ciudad. Son principios que están ahí en la escritura. Allí, hermano, no fue una cosa espiritual, allí fue una nación que opresionaba a otra, así literalmente. Que ahora nosotros lo espiritualizamos, ese es otro asunto, ¿no? Pero la realidad fue un pueblo que opresionaba a otro, y donde apareció un caudillo enviado por Dios, obviamente. Y por eso le digo, el libro de Éxodo es la respuesta a la pregunta que hizo Faraón: ¿quién es el Señor? Entonces podemos decir, el Señor es alguien que se opone a las opresiones, que se opone a la insensibilidad humana, que se opone al hecho de cambiar la verdad por mentira para perpetuar la maldad y el egoísmo humano. Ese es el Señor. Aquí apenas estamos en la primera entrevista y ni hemos terminado de examinar el pasaje, pero son las primeras enseñanzas que nos comienzan a mostrar el verdadero carácter de Dios. Ahora, como le digo, las aplicaciones hágalas usted, yo no se las voy a hacer, sino que ahí usted, de acuerdo a cuál es su visión de la vida, cuál es la visión que usted posee de la realidad de las cosas. La Biblia simplemente es una luz que nos muestra como grandes líneas, como grandes guías. Es igual, hermano, que en las pistas de los aeropuertos, que lo que ponen son luces guías, pero no hay grandes faroles que están iluminando toda la pista. Solo hay ciertas guías y sobre eso se guía el piloto y aterriza. Entonces, igual, la Biblia solo le da como ciertas líneas y le dice, bueno, por aquí va la cosa, esto es lo que Dios quiere. Y el que sigue este camino, Dios estará con él. Pero el camino ya particular, propio, usted defínalo, ¿no? Usted es el que va a hacer las aplicaciones. Recordemos que para poder tener esa comunión con Dios es fundamental la conversión, el nuevo nacimiento. Y por eso es que los amigos o amigas que están con nosotros hoy y que ahora están comprendiendo que Dios ama que los seres humanos sean tratados como seres humanos y respetados porque portan la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, si usted quiere conocer a ese Dios, hoy es el día para que pueda abrir su corazón y recibirle como su Salvador. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Señor, su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta que Dios quiere algo que va mucho más allá de lo que normalmente nosotros entendemos como el Evangelio, porque a veces lo relacionamos únicamente con la vida de la iglesia, pero en realidad el Evangelio
va mucho más allá hasta alcanzar todos los aspectos de la vida del hombre, porque no se trata de ser cristianos 2 horas en una iglesia, se trata de ser cristianos las 24 horas del día, los 365 días del año, de todos los años que el Señor nos permita vivir sobre esta tierra. Entonces, ¿cómo se aplican estas verdades a la vida cotidiana y en todos los aspectos que nosotros nos desempeñamos? Quiero invitar entonces, si hay alguna persona que por primera vez necesita creer en Jesús, recibirle como Salvador, yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde usted está pueda tomar esta decisión, y para hacerlo le voy a invitar para que se ponga en pie ahí en el lugar donde se encuentra, y con todo gusto vamos a orar por usted para que la gracia y la misericordia del Señor le puedan alcanzar. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir hoy para creer en el Señor? Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga. Alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Hoy el Señor le llama para que usted pueda venir. ¿Hay alguna otra persona? ¿Alguien más que necesita creer en el buen Salvador? Yo le invito para que hoy aproveche este momento, póngase en pie y vamos a orar por usted para que la gracia del Señor pueda alcanzarle, darle vida nueva. Quiero invitar también, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, le animo para que lo haga. Si necesita reconciliarse, venga acá al frente, vamos a orar por usted. Puede pasar en este momento. Y es el tiempo para estar en una comunión completa con el Señor. Hay tanto que hacer. Hay tanto que como cristianos nos corresponde hacer en esta vida y en este tiempo. Y no hay ya que perder los días en cuestiones pecaminosas, en deseos de la carne que simplemente pasan y nunca habrán de crear una satisfacción en su vida. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios le bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita pasar? Hoy es su momento. Si se ha alejado del Señor, venga. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más puede venir? Si es primera vez que se entrega al Señor, puede pasar también. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más? Acérquese. Hoy es el momento de Dios. Vamos a hacer la oración, pero hago una última invitación. Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, le invito para que venga, pase y vamos a hacer la oración en este momento. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con nosotros en esta oración y reciba a Jesús como su Salvador. Oremos entonces. Padre, te damos las gracias por cada una de estas personas que están aquí, que han venido, Señor, reconociendo su necesidad espiritual. Tú que eres bueno, grande en misericordia, y que deseas, Señor, lo mejor para los seres humanos, porque tus pensamientos son siempre pensamientos de bien
y no de mal. Visita estas vidas, que el poder de tu sangre y tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra les transforme. Cree en ellos una nueva naturaleza. Lo mismo te pedimos por quienes ven por la televisión o quienes escuchan a través de las emisoras de radio. Señor, alcánzales para perdonarles, para limpiarles, para darles vida nueva, y que puedan cada día de sus vidas, Señor, permanecer siempre a tu lado. Guárdanos, Señor, del mal y ayúdanos a ser testigos de la luz cada día y cada momento de nuestra vida. Por Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén.